Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por favor, no feliciten a las mujeres. Créanme, es una conmemoración, todavía no es una celebración. Tenemos un contexto en México, en San Luis Potosí, en muchos de nuestros municipios, comunidades cercanas y lejanas, en donde todavía no hay nada que celebrar. Los invito para que se queden con nosotros. Hoy vamos a platicar con una experta en este tema, en asuntos de género, violencia contra las mujeres particularmente. Es la doctora Mónica Luna, antropóloga, quien además es investigadora aquí en el Colegio de San Luis. Comenzamos. Bienvenidos. Mónica Adriana Luna Blanco estudió la licenciatura en Antropología, realizó su maestría en el Colegio de San Luis y obtuvo doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Sus temas de especialización son antropología médica y género. Ha escrito varias publicaciones, entre las que destacan posibilidades sociales de prevención de la infección del virus del papiloma humano y de cáncer cérvico-uterino en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y prendas necesarias de las mujeres en el oficio de partear, el manual de protomedicato. Su trabajo la ha llevado a convivir con distintas mujeres de regiones indígenas de Chiapas y San Luis Potosí, en donde se han dado talleres a poblaciones en condiciones de pobreza, en torno al conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y su propia corporalidad, todo desde una perspectiva de género. Es coautora del libro Feminicidios en Chiapas, Estudios de Caso 2012-2013 y compiladora de Forcejeos y Resistencias, Aportes sobre Antropología Médica y el Cuerpo en las Investigaciones de Posgrado. La doctora Mónica Luna es parte del personal académico del Programa de Estudios Antropológicos. Trabaja específicamente con la línea de investigación de los sistemas ambientales y el proceso de salud-enfermedad. Y hoy nos acompaña en Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que nos esté sintonizando. Soy Lidia Huache y a través de la televisión hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Se acerca el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que pocas veces nos ponemos a reflexionar qué significa ser mujer en estos tiempos, en el año 2019, en pleno siglo XXI. Para las zonas urbanas, para las ciudades medias o las grandes metrópolis, pareciera ser un día en el que hasta nos felicitan, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo y supongo que mi invitada tampoco va a estar de acuerdo. Pero ya veremos por qué, porque hay todavía miles de mujeres en México y en el mundo que padecen condiciones de subordinación, de violencia, y de todo eso vamos a platicar, porque la responsabilidad de criar nuevas generaciones que rompan con todos estos esquemas está en nosotros, en nuestras niñas, en nuestras mujeres que nos rodean, incluso en las abuelas. En fin, vamos a platicar de esto y más con nuestra invitada, a quien vamos a presentar a continuación. Ella es la doctora Mónica Luna, es investigadora del Programa de Estudios Antropológicos aquí en el Colegio de San Luis, y a quien agradezco que nos acompañe este día. Mónica, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ella trabaja entre sus líneas de investigación, sistemas ambientales y el proceso salud-enfermedad, que es una de las líneas que se trabajan acá en el Colegio de San Luis, en este programa de estudios antropológicos. Ella es doctora en Ciencias de Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. La maestría sí la hiciste acá. ¿En qué tienes la maestría? La maestría en Antropología Social la hice aquí en el Colegio de San Luis. Hoy creo que la 4ª promoción. También tienes algunas publicaciones. La más reciente es acá en el Colegio de San Luis y se llama justamente Forcejeos y Resistencias. Y tiene una historia bastante interesante porque el trabajo lo comenzó a distancia, en coordinación con quien fue además tu mentora, me atrevo a decir, la doctora Horacia Fajardo, quien tristemente falleció hace algunos meses, pero que fue una destacada investigadora aquí en el Colegio de San Luis, y juntas comenzaron toda esta travesía para llegar a esta publicación. ¿De qué trata esta publicación de Forcejeos y Resistencias, que por cierto aprovecho, está disponible en nuestra librería Colsan? Platícanos.
Bueno, este texto surge de la intención de la doctora Horacia Fajardo de hacer visibles las temáticas de investigación de las y los estudiantes de posgrados aquí del colegio, entre los cuales me encontraba yo, y es poder evidenciar cómo desde la antropología social hay dos temáticas en particular que podemos atender, que es la antropología médica, es decir, cómo los grupos sociales entienden, experimentan y atienden los procesos de enfermedad y de salud de acuerdo al contexto en el que están. Pueden ser comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades urbanas, populares, y también como un elemento básico para entender cuestiones de antropología médica es el cuerpo. Cómo se vive y se experimenta el cuerpo, cada contexto cultural, también si somos mujeres u hombres, cómo experimentamos y atravesamos los procesos de salud, cuándo nos atendemos, cuándo no nos atendemos, por qué hay políticas públicas de prevención que son efectivas, por qué no lo son. Y entonces lo que hicimos con este texto fue invitar a las y los egresados de los programas del colegio que hubieran trabajado sus tesis sobre estas temáticas. Se realizó un seminario, invitamos a enviar sus capítulos para poder integrarlos en el libro, y así es como logramos un texto de 7 capítulos. La introducción la hizo la doctora Horacia Fajardo, y creo que en San Luis Potosí en particular los estudios sobre antropología y el cuerpo, antropología médica y el cuerpo van apenas iniciando. Ella estuvo en esta línea en el programa de estudios antropológicos, trabajó mucho con los pueblos de la Sierra Huichola y nos acompañó en el proceso formativo a varias generaciones, y creo que este libro para mí también es importante porque es una especie de homenaje al trabajo que ella realizó. Nos enseñó trabajo etnográfico, nos enseñó la observación y las preguntas sobre el cuerpo, que requiere una metodología particular, nos enseñó y nos acercó hacia los clásicos de la antropología médica para poder dialogar con esos grupos sociales referente a cómo entienden y experimentan su cuerpo, su salud, cómo atienden la enfermedad. Y este texto estuvo ya, es una coedición entre el Colegio de San Luis, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde yo laboraba el año pasado, y el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte es uno de los 26 centros de investigación del CONACYT, al cual pertenece el Colegio de San Luis, y que están distribuidos a lo largo del país. El ECOSUR, le conocemos, este Colegio de la Frontera Sur, tiene varias subsedes también en el sureste mexicano, y bueno, pues aporta también interesantes investigaciones. A mí me parece muy interesante que menciones, por ejemplo, este libro como una especie de homenaje a la doctora Horacia Fajardo, porque ella vino entre otros investigadores, por supuesto, pero a aportar esta perspectiva que combinaba. Ella era médico de origen, era médico de profesión, su formación de origen, digamos, y luego combinó muy bien la antropología, ¿no? Entonces ayudaba a entender un poco cómo todo esto de las ciencias sociales se mezclaba o se tenía que entender como un enfoque de muchas disciplinas para cuestiones de salud. Tú particularmente, ¿qué estás ahora estudiando? Entiendo que tienes algunos estudios de género, que también es importante vincular, porque bueno, pues estamos hablando también de temas que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Claro. Finalmente. Pues yo me integro aquí en el colegio a mitad de septiembre del año pasado. Me integro en esta línea de generación y aplicación del conocimiento de sistemas ambientales, y yo entro a reforzar esta línea del proceso salud-enfermedad que abrió la doctora Horacia. Y de mi trayectoria he trabajado cuestiones de salud sexual y reproductiva, virus de papiloma humano y cáncer cervicouterino. Y en este momento el proyecto con el que me integro en el colegio, del cual espero más adelante, ya cuando esté trabajado, es una temática sobre técnicas de reproducción asistida en la población aquí en San Luis Potosí. Las técnicas de reproducción asistida van hacia el análisis social, porque evidentemente se trata de atender un asunto como la infertilidad y el deseo de muchas mujeres solas y mujeres con pareja que desean formar una familia. Pero entonces ahí mi enfoque va a ser tratar de entender justamente esta parte biológica, cómo es
atendidas socialmente, qué necesidades tiene la población. Por ejemplo, hay registros de notas periodísticas que en el IMSS, aquí en San Luis, hay muchas parejas que están solicitando esto. Entonces, por ahí va mi trabajo en este momento en el colegio. Ayúdanos a entender de manera breve, antes de irnos al primer corte, ¿qué estudian los antropólogos para ayudarnos a entender, por ejemplo, este tipo de cuestiones de salud? ¿Qué aportan? ¿Cómo explican todo esto? Voy a poner el ejemplo del cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es, junto con el cáncer de mama, de las primeras causas de mortalidad en mujeres en México y en el mundo. Hay diagnósticos, hay un diagnóstico biomédico, hay formas en que la gente puede detectar y es uno de los cánceres que se llama prevenible y curable si se detecta a tiempo. Entonces hay una parte en donde el sector salud nos dice aquí está y podemos prevenirlo, pero hay una parte muy grande que tiene que ver con la población, que es cómo accedemos o no, y ahí es donde la antropología entra para entender por qué hay barreras, por qué tardamos en atendernos, qué otros elementos rodean, por ejemplo, las prácticas sexuales. Ahí es donde la antropología puede generar este vínculo entre la población y programas de atención a la salud de enfermedad. Es decir, no solo se trata de saber que existe el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama, sino que se trata de entender desde esta ciencia social, desde la antropología, por qué van al médico o por qué no van al médico, por qué las mujeres se resisten, por qué el marido reacciona como reacciona. Exacto. En fin, todos estos procesos sociales y culturales que estudia la antropología ayudan a mejorar estas políticas públicas de salud, de algún modo, ¿no? Al final sería... Sí, y que tienen que ver mucho con el cuerpo, cómo como mujer experimento y vivo mi cuerpo, ¿no? Y la antropología nos aporta eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos, seguimos platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Mónica Luna y les recuerdo que estamos a través de redes sociales. Si nos contactan a través de Facebook, les vamos a obsequiar un par de libros. Ahorita que regresemos les platico de qué se tratan para que, bueno, pues si les interesan, se comuniquen con nosotros. Búsquenos, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos de regreso. Al inicio del programa les decíamos que está acercándose esta fecha del Día Internacional de la Mujer y bueno, pues precisamente por eso invitamos a la doctora Mónica Luna para que nos vaya un poco contextualizando. Es una conmemoración, es una celebración. ¿Qué pasa en el marco de esta fecha con las mujeres en México, con las mujeres en San Luis Potosí? Doctora, platícanos un poco sobre este Día Internacional de la Mujer. ¿En qué contexto nos encontramos? ¿Dónde estamos parados en pleno siglo XXI en el Día Internacional de la Mujer? Pues yo lo que creo es que hemos ganado muchos espacios. En procesos educativos tenemos cada vez más chicas participando en todos los niveles, profesionalmente, ocupando espacios laborales importantes, pero todavía tenemos una deuda muy grande con el reconocimiento a las mujeres, a las niñas, a las mujeres de todas las edades, como seres con la misma valor, con la misma capacidad que los varones. En ese sentido, creo que todavía tenemos un reto muy grande por construir como sociedad y parte de eso es que socialmente tenemos las violencias contra la mujer muy naturalizadas. No las cuestionamos, las continuamos reproduciendo y creo desafortunadamente que en el último año los casos de feminicidio se han incrementado de una manera realmente dolorosa y preocupante y en ese sentido tendríamos que voltear a ver qué es lo que está pasando y desde ahí también los profesionales en área de ciencias sociales tenemos mucho que aportar, ¿no? En ese punto. Particularmente los antropólogos, me parece que a veces se entiende que nada más los psicólogos tendrían mucho que aportar, pero creo que todas las disciplinas de las ciencias sociales tienen un granito de arena o mucho conocimiento, información disponible. Eres coautora de este informe diagnóstico Feminicidios en Chiapas
que nosotros hemos retomado algunos de los conceptos que maneja en las primeras páginas, porque me pareció importante retomarlo. Hay una diferenciación del concepto de feminicidio y qué diferencia tiene con asesinatos de mujeres. Uh-huh. Bueno, este informe es producto del trabajo que yo realicé antes de integrarme al Colegio de San Luis. Efectivamente lo realicé junto con una colega antropóloga también. Y lo que hicimos fue revisar cuáles eran los casos de feminicidio en Chiapas. En concreto, nos enfocamos en 10 casos. Básicamente, la cuestión aquí, tanto de quienes estamos insertas en el trabajo desde la antropología, antropólogas principalmente mujeres, cabe destacar eso, se ha generado una discusión sobre qué es feminicidio y qué no. ¿Cuándo podemos considerar que una muerte de mujer debe ser analizada desde una perspectiva de género como feminicidio? Y algo fundamental es que la categoría de feminicidio está ya tipificada. El Código Penal Federal lo tiene como delito, es delito el asesinato de una niña o mujer, y también los códigos estatales. Chiapas lo tiene y San Luis Potosí lo tiene. Entonces, lo primero ahí es que no toda muerte de mujer es un feminicidio, pero sí toda muerte violenta debe ser indagada bajo la perspectiva de feminicidio. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Si fallece una niña o una mujer, las condiciones mismas del accidente nos dicen ¿qué es eso? Fue un accidente. Una bala perdida. Hay celebraciones, de pronto hay fiestas, tiran balazos, esa bala le llega a una niña o a una mujer, pues ese asesinato, digamos, no es considerado como feminicidio. El feminicidio se considera que es la muerte violenta de una niña o mujer por razones de género. Y aquí es un elemento fundamental desde la antropología donde podemos definir y aportar qué son las razones de género. Las razones de género tienen que ver con cómo la parte masculina, heteronormativa, es decir, lo que predomina en la sociedad, donde se da un valor máximo a los varones frente a las mujeres, ejercen tal poder que creen que pueden justamente decidir sobre la vida y muerte de las mujeres y niñas. El feminicidio es el punto último de una suma de eventos de violencia feminicida, ¿no? Es decir, hay situaciones de contexto que pueden ser estructurales, pueden ser de pobreza, de marginalización, pero también tiene que ver cómo normalizamos que las violencias a las que somos sujetas. Y hay una categoría muy importante que es la misoginia. La misoginia comúnmente se entiende como que es que los hombres que odian a las mujeres. Y ese es un primer concepto, pero no es solo eso, porque entonces decimos, no, yo no soy misógino, o como yo soy mujer, yo no soy misógina, ¿no? Eso no es así. Tiene que ver con la misoginia, es cómo se valora siempre en negativo todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino, y a partir de ahí es que se cree que puedo tener uso, poder, acceso, y ver a las mujeres como objeto, en lugar de respetarlas como seres humanos en equidad. Y de ahí se generan las violencias feminicidas. Estas razones de género, ¿qué otras razones hay que podrías mencionar que son importantes y que impactan precisamente en cuestiones de violencia? Bueno, antes de llegar a las razones de género, el concepto de género nos habla de que hombres y mujeres, por nuestras características sexuales, biológicas, se nos asigna una identidad. La identidad entonces viene acompañada de estereotipos de género. Los estereotipos de género nos colocan a los varones en ciertas actividades y a las mujeres en otras. Actualmente las mujeres hemos entrado mucho en aquellas acciones que generalmente se creían que solo los hombres podían hacerlo. Esta frase de esto no es para ti porque eres mujer es un estereotipo de género. No puedes andar sola en la calle en la noche porque eres mujer, es un estereotipo de género. Los estereotipos de género nos limitan mucho y nos colocan en situaciones de vulnerabilidad. A las mujeres principalmente, y a los varones los colocan en situaciones de otro tipo de vulnerabilidad porque ellos tienen que demostrar que son varones a través de la violencia. Y eso nos coloca en riesgo en la sociedad a todos. Entonces, género, digamos, es esta diferenciación que se hace a partir de diferencias biológicas, pero que generalmente, son diferencias entre hombre y mujer anatómicas, a partir de estos rasgos físicos, biológicos, sí, anatómicos. Pero además hay una construcción social del género. Exacto.
y en qué consiste en esas sociedades como la nuestra? Estas construcciones sociales varían de acuerdo a cada cultura, ¿no? Pero de manera general, podemos decir que estas construcciones nos ubican a las mujeres en ciertas acciones que se espera que hagamos. Por ejemplo, se espera que realicemos el ejercicio de la maternidad, el cuidado de los otros, siempre de los otros, ¿no? Que se espera que tengamos acciones o actitudes de subordinación en muchos casos. Esto de llamarnos, perdón, el sexo débil, como hace varias décadas, es un estereotipo de género construido por la sociedad. Es decir, no es que hayamos nacido biológicamente débiles, a eso le llamamos una construcción social, que varias relaciones de seres humanos dijeron esto se va a llamar así y esto va a ser así, porque ellos se pusieron de acuerdo, por las razones que sean o hasta arbitrariamente. Eso es una construcción social. Entonces alguien, o algunos, mejor dicho, hace muchos años dijeron las mujeres van a ser el sexo débil y lo hemos aprendido a aceptar normalmente, aunque no sea cierto. Lo tenemos demasiado naturalizado y normalizado. Afortunadamente, grupos de feministas, académicos, organizaciones sociales y civiles hemos dicho, ¡hey! No, eso no es así. Es decir, tener órganos reproductores femeninos no nos constriñe a la casa. El cuidado de la casa es algo que nos corresponde a quienes vivimos en ella, ¿no? O no quiere decir que yo no pueda realizar cierto tipo de trabajos. Estas son construcciones y generalmente las construcciones vienen a través de discursos, de palabras, ¿no? Lloras como niña, ¿no? Corres como niña, ¿no? Eso es algo muy violento que se le dice a los niños, pero al final lo que está reforzando es que las mujeres ocupamos otro espacio de menor valía que el que ocupan los varones. Y si bien las mujeres hemos dado muchas muestras de que podemos y tenemos todas las capacidades para ocupar, en lo simbólico seguimos siendo ubicadas, por ejemplo, en publicidad muy sexista. Parece entonces que el valor es por el tipo de cuerpo que se tiene y eso nos pone en riesgo muchas veces, ¿no? Construcciones de género es creer que puedo chiflarle a una chica cuando pasa, ¿no? Que tengo ese derecho por ser hombre, ¿no? Que tengo el derecho sobre ella de darle una nalgada cuando va caminando. Esa es una construcción de género violenta. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Los dejamos antes con esta cápsula de nuestro evento, uno de los eventos que tenemos acá en el Colegio de San Luis. Y regresando, seguimos platicando con nuestra invitada ya en la víspera de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis y les vamos a regalar un par de libros. Bueno, es un libro sobre Ponciano Arriaga, es un libro de historia de la doctora Isabel Monroy y del doctor Sergio Cañedo, y otra publicación que es un cuaderno de notas del Colegio de San Luis. La verdad es que es un cuaderno de notas muy útil, si ustedes quieren, se los podemos obsequiar. Está ilustrado con algunas de las imágenes del fotógrafo Gabriel Figueroa Hijo, así que si les interesa poder llevárselo a casa, se pueden comunicar a través de Facebook a los 2 primeros mensajes que tengamos inbox, ahí se registra la fecha y la hora,
y a los 2 primeros que nos lleguen, que se interesen por estas publicaciones en particular, se las vamos a obsequiar. Y les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de estos espacios de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues para más eventos, ya al final del programa, como saben, les dejamos la agenda Colsan, pero también pueden consultarlos, además de redes sociales, en nuestra propia página web, www.colsan.edu.mx. Y seguimos con nuestra charla. Nuestra invitada de hoy, la doctora Mónica Luna, ella es investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis, y estábamos hablando precisamente en la víspera de este Día Internacional de la Mujer, en asuntos que tienen que ver con violencia de género. Y nos explicaba, me parece que de manera muy clara, muy didáctica, estas diferencias que hay entre hombre y mujer, pero que se han sido construidas socialmente, es decir, no es porque nacimos como sexo débil, sino que han sido fabricaciones, ¿no? Construcciones culturales. Precisamente culturales. Y nos decías antes de irnos a la pausa que hemos normalizado la violencia a la que estamos sometidas, porque veía también en los primeros capítulos de tu libro que existe la violencia contra las mujeres desde que existe una sociedad patriarcal, es decir, donde el hombre es superior y donde el hombre lleva como este dominio y la mujer juega un papel de subordinación. Y a mí me parece que las mujeres, pues de nuestra generación, o todas las mujeres que estamos vivas en este momento, sea de la edad que sea, tenemos una responsabilidad muy importante porque nos ha tocado estar rompiendo como con todos estos esquemas culturales, estos paradigmas que nos enseñaron cuando éramos niñas, pero que hoy nos toca romper porque tenemos en nuestras manos la crianza de nuevas generaciones, y que ya no sea normal que nos digan, lloras como niña, es el sexo débil. ¿Qué más dirías que son estas discriminaciones de género, le podríamos llamar? Sí, son discriminaciones porque nos colocan en situaciones desiguales. Que los chicos puedan salir y sentirse libres de andar en la noche y las chicas no, esa es una discriminación porque tenemos el mismo derecho a acceder a estos espacios. Incluyendo, no solo es como ocupar la calle de noche, sino poder ir de forma tranquila a la escuela, todas aquellas chicas que van y toman el autobús, el camión, que puedan regresar caminando seguras. Esto es algo que no sucede en muchos contextos en nuestro país, desafortunadamente, porque hay esta creencia. Entonces, lo que descubrimos con este trabajo del informe de feminicidio, que está registrado en otras investigaciones, es que se fortalece la idea de que los varones tienen este acceso al cuerpo de las mujeres y entonces en el momento que deseen pueden hacer uso de él mediante la violencia, ¿no? Señalabas hace un momento cómo se nos han dicho, insinuado cosas y desde niñas vamos aprendiéndolas, pero la cuestión de la misoginia y la violencia y el machismo no son conductas que solo los varones ejercen. Como sociedad las reforzamos. También las mujeres, también tristemente. Las mujeres, es decir, ¿por qué? Porque estamos en una ideología que nos domina a todos. Entonces, una cuestión fundamental es poder reconocer que ni hombres ni mujeres podemos delimitar las acciones de libertad, de seguridad de otros, ¿no? El delito de feminicidio está estipulado como que comete el delito de feminicidio quien asesine a una mujer por razones de género, y ahí se abre porque en este caso yo también trabajé con mujeres feminicidas que asesinaron a otra mujer por las mismas razones de género que tienen que ver con creer que se puede poseer el cuerpo del otro, por creer en estereotipos como los celos, por querer defender una posición frente a otra mujer, por que un hombre les hiciera caso. Y los otros casos de feminicidio que se trabajan en el libro tienen mucho que ver con vínculos entre parejas, donde la mujer dice ya no quiero estar contigo y los varones no aceptan este no. Y ese es un punto de mucho riesgo y peligro, porque lo que se debe hacer es que cuando una persona ya no quiere compartir contigo su vida por lo que sea, se tiene que respetar eso. Y muchos varones no están accediendo a eso y entonces lo que hacen es, por esta cultura de misoginia, creer que tienen el derecho y lo expresan de forma violenta. Ahora, no todos los varones
son misóginos y no todos los varones ejercen este tipo de violencia, pero tenemos una cultura donde el lenguaje está educando y está reforzando a niños y niñas en que esto es posible. Y esto es lo que hay que transformar. Los niños también actúan mucho en base a lo que ven en casa. Si yo veo que papá no respeta a mamá o la figura que hay ahí, pues voy a salir y voy a hacer también, empezar a decirle cosas a las compañeras, creer que puedo acceder a ellas, que puedo ejercer. Los celos no son amor. Los celos no tienen nada que ver con actitudes de cuidado y de amor, ¿no? Los celos generalmente tienen que ver con posesión, con machismo, ¿no? Y aquí creo que es importante mencionar esto que dices en casa, porque estamos a cargo en la crianza de hijos o de alumnos, de nuevas generaciones, desde muy chiquitos, en donde es importante tomar en cuenta las frases que usamos y las acciones que les estamos mostrando. Que tu hermana lave los trastes. Exacto. Eso no está restringido a asuntos de que por qué es niña o no, por qué es mujer o no. Pues tenemos 2 manos, tenemos 2 pies y un cerebro y estamos igualitos en eso, y él puede lavar trastes y ella puede lavar trastes. ¿Qué más se ha normalizado que al final resulta también violencia? ¿Qué otros ejemplos tendrías muy domésticos, muy cotidianos, en la calle, en la escuela, en la casa? Yo decía antes de empezar el programa que si vemos un programa de televisión, una novela, una película, en esos años 90, hoy nos parece ofensivo a cierto círculo, porque dices, ¿cómo es posible que hayamos tolerado esas frases, esos estereotipos, esos diálogos, esos piropos, que hoy ya no se usan tanto, ya se cuida un poquito más en medios masivos de comunicación, aunque no tanto como quisiéramos, ¿no? Sí, creo que un punto que sigue muy normalizado es el llamado piropo callejero. Lo que en muchas colectivas y grupos se ha dicho es, no es piropo, es acoso. No tienes el derecho de gritarle o decirle estas frases o referirte al cuerpo de una chica o una mujer, sea cual sea su edad y su condición. No tienes derecho a hacerlo. Las mujeres no, es una agresión, y esto es algo que debemos de decir, no es normal, no me estás halagando, es una ofensa a mi cuerpo. Otra cosa que está muy normalizado, que también tenemos que poner énfasis ahí, es toda la exposición de los cuerpos femeninos para vender cosas, ¿no? En el radio, o sea, vemos en los talleres mecánicos, en los talleres, en muchos lugares, anunciando lavautos, muchas chicas en bikini. Cada mujer tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere hacer, cómo quiere mostrar su cuerpo. Eso no está aquí en discusión. La discusión es que se sigue utilizando el cuerpo de las mujeres. Entonces, si tú tienes esta normalización de los cuerpos afuera, pues lo que mandas es la señal de esos cuerpos siempre están accesibles para ti. Y eso es algo que debemos de romper. El otro punto que yo quiero ser muy enfática hoy es que quien comete el delito de feminicidio es un delito y debe ser castigado. No está bien lastimar de ninguna forma, por ningún motivo, a ninguna niña o mujer, sea cual sea su edad. Y debemos de dejar, sobre todo, de encontrar y construir argumentos donde se coloca que ellas tuvieron la culpa, ¿no? Esto de culpabilizar a las víctimas es algo muy normalizado que hacemos hombres y mujeres, y debemos romper con eso. Podemos usar lo que queramos usar, podemos salir. Si quieres te pones minifalda, escote, lo que sea. O quiero andar toda tapada, bikini, no importa. Falda larga. Sí, el punto es que no podemos victimizarlas porque tomaron el camión de noche, porque andaban solas, ¿no? Porque se fueron a una fiesta y decidieron regresar. Porque tomaron una cerveza, o las niñas pequeñas que iban en el camión. Es decir, necesitamos romper esta idea de que nosotras nos buscamos la violencia. Y lo último es que para mí también es fundamental atender la violencia de género y prevenirla. Es una cuestión que no nos compete solamente a las mujeres. Las mujeres estamos dando la batalla porque es a nosotras a quienes resultamos más agredidas. Pero todas las prácticas de prevención debemos dirigirlas hacia los varones, niños, chiquitos, hombres, porque es una problemática sociocultural. Por ende, su atención
nos compete a todos como sociedad. No solo a los niños, no solo a los hombres. No solo basta con que me den a mí como mujer, que pongan letreros en la calle, si vives violencia de género, marca el 066. Necesitamos decirle, hey varón, deja de ejercer violencia. Hey varón, deja de hacer estas prácticas. Necesitamos voltear con ellos también, porque si no nosotros estamos pues tapando las goteras, pero no estamos viendo el techo, que es una cultura patriarcal, donde se nos sigue minimizando y desvalorizando y creyendo entonces que las violencias son posibles sobre lo femenino. En general hablo de lo femenino, ¿no? También hay varones que son violentados porque tienen rasgos femeninos, porque su identidad es otra. Y también con ellos aplica desafortunadamente muchos ejercicios de violencia de género. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Les dejo también ahora con nuestra novedad editorial. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis realizó diferentes eventos en la víspera de la 11ª jornada académica y formativa orientada a tratar temas de violencia contra las mujeres y que tendrá lugar el mes de marzo. Diversas especialistas y académicas en temas de género realizaron del 14 al 16 de febrero el seminario denominado Escritura y Género, Trayectorias Académicas e Instituciones de Educación Superior. Participaron investigadoras del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de las Universidades Autónomas de San Luis Potosí, Aguascalientes y del propio Colegio de San Luis. Durante el mes de marzo se realizarán diversas actividades en el marco de la 11ª jornada académica y formativa en temas de género y violencia contra la mujer, en la que habrá actividades abiertas al público en general. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso y estamos platicando con la antropóloga Mónica Luna. Ella es investigadora aquí en el Colegio de San Luis y hoy particularmente estamos tratando estos temas de género, particularmente ya en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Esto no es nuevo, ha habido muchos intentos oficiales, institucionales y ciudadanos. Tengo aquí algunos datos que también me proporcionó nuestra invitada. Por ejemplo, en 1979 se firma una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y si yo me remito a 1979, sin decir mi edad, pero bueno, ya yo me topaba con muchos casos de violencia muy normalizada, ¿no? Y de discurso y de prácticas, en fin. Luego en el 93 hubo una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, definición de violencia contra la mujer, y bueno, pues una lista de actos violentos en 1993. Es decir, este asunto pues no es nuevo, ¿no? 79, 85, varios esfuerzos institucionales. Y sin embargo, me parece que sigue habiendo, tristemente, la violencia contra las mujeres es invisible o se normaliza y por lo tanto queda impune. ¿Algunos ejemplos o algunos casos o algunos aspectos que nos quieras comentar al respecto? Justamente sobre el punto de la impunidad, ¿no? Al momento en que se logra, a través de un trabajo arduo de una legislatura, con la doctora Marcela Lagarde, antropóloga también, se logra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A través de esta ley general se logra entonces tipificar el delito de feminicidio, se define qué es el delito y surgen algunos protocolos de atención y protocolos que sirven de guía para saber qué debe hacer justamente un ministerio público cuando se le anuncia y va a atender un caso de feminicidio, cómo debe actuar un juez, cuáles son la perspectiva y la mirada de género que debe haber para distinguir un asesinato de mujer de un feminicidio. En este punto, la cuestión de la impunidad es desafortunada porque cuando no se juzga correctamente bajo la perspectiva de género, muchos de los feminicidas salen libres. Entonces, ese mensaje es un mensaje erróneo porque quiere decir que si matas a una mujer no pasa nada. Y lo que debemos buscar es
que si hay un delito que se comete, que es el feminicidio, se busque y se castigue a los responsables. Para poder establecer el feminicidio existen las razones de género. Aquí es donde yo identifico como una labor fundamental de la antropología que puede incidir en la antropología aplicada y que está permitida como una herramienta, el peritaje antropológico, a partir de octubre del 2016, con la instauración del nuevo proceso penal en todo el país. Se dice que el peritaje antropológico puede sumarse a esto. Entonces, protocolos internacionales también hablan cómo la labor de un perito en antropología puede esclarecer, desglosar y decir cuáles son esas razones de género que estuvieron presentes en ese delito. No solo es en el momento. Como antropólogas podemos también decir cuál fue ese continuum de violencia, cuál es ese contexto, esos valores culturales que rodearon y permitieron que ese delito se cometiera. Puede ser en zonas indígenas, en zonas urbanas. Por ejemplo, un peritaje que realicé junto con la doctora Perla Fragoso, con quien también realicé el informe, fue un peritaje de un feminicidio en Panteló, en la zona norte del estado de Chiapas, y ahí nos pedían justamente que pudiéramos nosotros aportar pruebas para decir por qué la comunidad no permitió la necropsia, que tiene que ver con usos y costumbres, con una cosmovisión del cuerpo, y cómo este varón tenía conductas misóginas y cómo la relación había sido violenta. Y también nos permitió a nosotras argumentar cómo el mismo contexto le ofrecía otras salidas que eran que no significaba que la mataran, la podía haber dejado, ¿no? Pero entonces, para mí es fundamental poder decir que también tenemos una responsabilidad desde la investigación social que va no solo en poder describir cómo sucede o los contextos, sino poder aportar a la sociedad herramientas como el peritaje antropológico y que a través de estas herramientas podamos contribuir a que casos de feminicidio estén más sustentados y con ello aportar a que disminuya la impunidad. Si se comete un delito como este, que entonces se pueda juzgar a quienes lo cometieron y se mire con estos lentes de la perspectiva de género, que no es lo mismo decir, pues la asesinó y ya, no sacó una pistola y ya. Eso no es un homicidio. Hay elementos que nos indican que la violencia era mucho más profunda, era una violencia de género, y para eso una herramienta como el peritaje antropológico puede ser de mucha utilidad para la sociedad. Qué bueno cuando mencionas esto del peritaje antropológico, porque luego se piensa a lo mejor que los antropólogos pues andan por ahí solo en campo y luego regresan a sus cubículos y ahí entre cuatro paredes hacen todos sus estudios, sus reportes, pero no, va mucho más allá su aportación, en términos muy prácticos, muy cotidianos, para resolver casos de crímenes. Y se aporta también pues esta parte que nos mencionas, ¿no? De elementos que a lo mejor un juez o un abogado o un policía, una investigación ministerial a simple vista no detecta porque no tiene los elementos de formación o de método para verlo con una perspectiva de género. Y los protocolos acá es sumamente importante también porque estamos tan acostumbrados, está tan normalizado que todo se juzgue a través de la mirada de los varones, que no hemos incorporado y no les hemos, a lo mejor como sociedad, no solo como mujeres, sino más bien como sociedad, no hemos construido estos protocolos, es decir, este ABC de cómo proceder a favor o con una perspectiva más de género. Y estos protocolos deberían estar presentes en todos lados, en las escuelas, en las universidades, hasta en las casas, creo yo, para ir viendo toda esta crianza con una mayor equidad. Y no es que estemos defendiendo a lo mejor una posición radical o feminista, se trata de un derecho humano, un derecho humano a la vida, a la igualdad. Hay un derecho, aquí está, el derecho humano a la vida, es decir, a una vida sin violencia que garantice el desarrollo pleno y equitativo de sus capacidades. Son parte de una declaratoria de derechos humanos fundamentales, ¿no? Si alguien está interesado en tu trabajo, ¿dónde se puede comunicar? Vamos a dar el correo de Mónica aquí en el colegio, pero además si alguien puede o quiere o está interesado en alguno de tus libros, ¿cómo le hace? Pues pueden mandarme un correo, la dirección es monica.luna@colsan.edu.mx
Y con mucho gusto podemos entrar en contacto. El libro de feminicidios, el informe puedo facilitar, sobre todo a quienes estén interesados y trabajando con la problemática. Si bien es de otro estado, en general se comparten las mismas bases de violencia de género y puede ser de utilidad para quienes estén trabajando el tema, a quienes les interesa, sobre todo en asuntos de prevención, ¿no? Que podamos entender el fenómeno con toda su complejidad para entonces poder construir como sociedad elementos de prevención. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar? No, por ahora sería todo. Yo solo quiero decir que los protocolos para atender casos de feminicidio están. Lo difícil aquí es cómo los operadores de justicia entienden qué son las razones de género. Y ahí creo que tenemos un reto importante para poder traducir una labor de investigación en vínculos con la sociedad. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar invitando más seguido porque la verdad es que todavía hay mucho que decir y mucho que abordar en este tema. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a nuestro próximo programa aquí desde el Colegio de San Luis. Hablemos. Soy Lidia Huache. Gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas que se llevarán a cabo durante las primeras semanas de marzo. Del 4 al 6 de marzo se realizará el tercer coloquio de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, promoción 2017-2019. Coordina el Dr. Germán Santa Cruz de León. Le recomendamos consultar el programa completo en nuestra página www.colsan.edu.mx. El 5 de marzo tendrá lugar la presentación del proyecto El Santuario de Xocomonco, continuidad ritual entre nahuas y tenec de la Huasteca Potosina. Presentan la maestra Vianey Mayorga y la maestra Nelly López, a las 17 horas en la sala de seminarios 4 del Colegio de San Luis. El 6 de marzo se llevará a cabo la segunda reunión del Seminario Permanente Repensar el Proceso de Integración de la Unión Europea. Coordina la doctora Enriqueta Serrano, de 10 a 13 horas en la sala Capitán Miguel Caldera. Ese mismo día, 6 de marzo, los invitamos a la conferencia El fin de una época, impartida por el doctor Michel Maffesoli, de 17 a 19 horas en la sala de videoconferencias 1. Los días 6 y 7 de marzo, los invitamos al Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud. Coordina Gabriela Buda, Raúl Vaca y Mauricio Guzmán, de 9 a 14 horas en la sala de seminarios 8. El 13 de marzo darán inicio los eventos con motivo de la 11ª Jornada Académica y Formativa, Diálogos con Rita Segato. De 11 a 13 horas se realizará la conferencia magistral Comprender el feminicidio y de 18 a 20 horas se presentará la conferencia Colonialidad y Género. Ambos eventos tendrán sede en el Auditorio Colsan. Les recordamos que siguen vigentes las convocatorias para estudiar la Maestría en Gestión Sustentable del Agua y la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Para mayor información, consulta nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete, ve.